¿Qué tal? ¿Cómo están? Como parte de las actividades del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte, vamos a hacer un resumen de un artículo muy interesante que habla sobre indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en deportistas. Este doctorado se imparte en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Nuestro catedrático, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, y su servidor, el doctorante Miguel Ángel Quintana Gudiño. La práctica de la cardiología deportiva comúnmente implica la evaluación de los atletas para detectar afecciones cardíacas que pueden predisponer a arritmias malignas, insuficiencia cardíaca y muerte cardíaca súbita. El ejercicio de alto nivel puede conducir a una remodelación cardíaca eléctrica y estructural que imita las afectaciones cardíacas hereditarias. La diferenciación entre corazón de atleta y patología cardíaca, o sea, una miocardiopatía, puede ser un desafío y a menudo requiere de todo un arsenal de investigación, de investigaciones posibles. El corazón de atleta se puede definir como una situación clínica en la que el corazón, como consecuencia de la práctica deportiva, se hace más grande, se dilata y late más despacio cuando está en reposo. Normalmente la valoración del corazón se puede hacer mediante técnicas invasivas y no invasivas, utilizando catéteres, utilizando sondas, ultrasonidos y comúnmente los electrocardiogramas. Las pruebas genéticas de las enfermedades cardíacas hereditarias son importantes de conocer porque la mayoría de las afectaciones cardíacas hereditarias se heredan de forma autosómica dominante, lo que significa que existe un riesgo del 50% de transmisión a la descendencia. Dependiendo de la enfermedad en cuestión, las pruebas genéticas pueden identificar variantes genéticas causantes de la enfermedad, patógenas o probablemente patógenas en hasta el 70% de los pacientes. Cuando se identifica una variante genética causante, a menudo denominado probable, los familiares pueden ser sometidos a pruebas genéticas para detectar la misma variante, un proceso conocido como prueba predictiva o en cascada. En familias en las que ha habido una muerte cardíaca súbita, se requiere una evaluación macroscópica e histopatológica integral del corazón, idealmente por parte del patólogo cardíaco, para una evaluación precisa de la posible causa de muerte. El análisis genético utilizando ADN de muestras de sangre o tejido post-mortem, también conocido como autopsia molecular, puede ser invaluable y ayudar en la evaluación de riesgos de los familiares sobrevivientes. Actualmente existen técnicas de secuenciación de próxima generación. Las pruebas genéticas cardíacas se han transformado con la llegada de estas técnicas. Estas tecnologías de secuenciación proporcionan un alto rendimiento de millones de fragmentos de ADN, lo que permite un análisis rápido de grandes secciones de ADN, así como una cobertura más completa de genes más grandes. Gracias a los recientes desarrollos de las pruebas basadas en estas nuevas técnicas, estas tecnologías se plantean como estrategias de gran utilidad para la prevención, el diagnóstico
el tratamiento y el seguimiento de un amplio espectro de enfermedades, incluidas condiciones genéticas, patologías crónicas y enfermedades infecciosas, y se prevé que en un futuro cercano su creciente aplicación clínica generará resultados favorables para lograr un diagnóstico molecular en un número mayor de pacientes y a un costo menor. Eh, ¿Cómo leer o cómo entender los resultados según el Colegio Americano de Genética Médica y la Asociación de Patólogos Moleculares? Cuando existe evidencia científica suficiente para considerar una variante como causa de una enfermedad, se clasifica como patógena, esto es clase 5, o probablemente patógena, que sería clase 4. Cuando la evidencia indica que es poco probable que la variante cause enfermedad, se clasifica como benigna, clase 1, o probablemente benigna, clase 2. Cuando hay pruebas insuficientes o contradictorias, la variante se clasifica como una variante de significado incierto, esto es, clase 3. ¿Por qué son importantes las pruebas genéticas en la cardiología deportiva? Pues existen estudios donde, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica representa la mayoría de las muertes en un registro nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. La miocardiopatía arritmogénica ha sido reportada como la principal causa de muerte en el noreste de Italia. Estudios en Reino Unido y Australia indican que este tipo de patologías, la muerte súbita es más común de lo que se pensaba anteriormente. Al igual que en la población general, las pruebas genéticas en cardiología deportiva se han utilizado principalmente en atletas con un fenotipo claro de afectaciones cardíacas hereditarias. Para facilitar las pruebas en cascada familiar o para pruebas predictivas en atletas con antecedentes familiares de afectaciones cardíacas hereditarias y una variante causante conocida, se utilizan este tipo de pruebas. Recientemente se propuso un alcance más amplio donde las pruebas genéticas se utilizan con fines de diagnóstico y pronóstico, incluida la terapia médica como guía y prescripción para ejercicios. La utilidad de las pruebas genéticas con fines de diagnóstico es particularmente relevante en la cardiología deportiva, ya que los efectos del ejercicio sobre la remodelación cardíaca eléctrica y estructural a menudo plantean desafíos importantes a la diferenciación entre el corazón de atleta y las afecciones cardíacas hereditarias, y esto requiere el uso de varias herramientas para diagnosticar. Los atletas pueden presentar un aumento en el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, dilatación del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho también, con deterioro asociado en la función y trabeculaciones prominentes del ventrículo izquierdo. Las pruebas genéticas se incorporan a las pautas de ejercicio contemporáneas que tienen como objetivo promover la participación segura en el ejercicio a través de una prescripción de ejercicio personalizada para atletas recreativos y de élite con afectaciones cardíacas hereditarias. Algunos aspectos éticos y legales de las pruebas genéticas en deportistas, sobre todo en Estados Unidos y Norteamérica, se utiliza o se le tiene mucho, hay mucha se le pone mucho énfasis en los aspectos legales, ¿no? Existen aspectos éticos y legales específicos de las pruebas genéticas que deben tomarse en cuenta en los atletas competitivos y especialmente en los profesionales antes de realizar la prueba. La decisión sobre si se deben realizar pruebas genéticas debe tomarse después del asesoramiento genético previo a la prueba. Asimismo, después hay un asesoramiento posterior a la prueba y es fundamental dadas las posibles implicaciones psicosociales, financieras y de salud mental, especialmente si el atleta es excluido del juego. Hay que tener algunas consideraciones especiales cuando estas valoraciones se hacen en niños y en adolescentes deportistas. En el atleta pediátrico, las pruebas genéticas para las afecciones cardíacas hereditarias deben seguir los mismos principios que en un atleta adulto.
pero requieren algunas consideraciones específicas. Dependiendo de la edad del niño, puede ser necesario el asesoramiento genético en centros pediátricos expertos. Las pruebas genéticas pueden influir en la participación deportiva. Niños con fenotipo negativo, con un diagnóstico familiar de miocardiopatía hereditaria, requieren un enfoque más individualizado dependiendo del impacto de las pruebas genéticas en el manejo del paciente y la estratificación de riesgos. Deportistas con cardiopatías congénitas. Se debe contemplar las pruebas genéticas en atletas con enfermedad coronaria en casos con un fuerte historial familiar de enfermedad coronaria, cuando se sospecha de la enfermedad sindrómica, fenotipos específicos con mayor riesgo de eventos cardíacos y asociación genética conocida, por ejemplo, defectos del tabique auricular con arritmias. Veamos algunos escenarios clínicos comunes. ¿Qué podemos encontrar comúnmente en los corazones de los deportistas? Encontramos hipertrofia ventricular izquierda e inversión de la onda T. La hipertrofia ventricular izquierda es un rasgo bien documentado de adaptación atlética. En la mayoría de los casos, la hipertrofia no supera los 15 milímetros y se asocia con dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo. Es más frecuente, esto es más frecuente en atletas negros en comparación con los blancos. Es más común en hombres que en mujeres y además ocurre más en personas que participan en deportes de alta resistencia. Otra característica en este tipo de corazón, de corazones de deportistas, es la dilatación del ventrículo izquierdo, que es una característica común en el corazón del atleta, pero cuando se asocia a una función sistólica levemente reducida y o una cicatriz no sistémica. También encontramos mucho un intervalo QT muy prolongado. Las personas atléticas tienden a exhibir intervalos QT más largos en comparación con sus contrapartes sedentarias. Un diagnóstico correcto en los atletas es crucial, eh, des- eh, ya que los desencadenantes relacionados con la arritmia a menudo incluyen un aumento de la actividad adrenérgica como el ejercicio o el estrés emocional, y hay actualmente tratamientos muy efectivos. También podemos encontrar arritmias ventriculares. Los latidos ventriculares prematuros en un atleta son bastante comunes y generalmente benignos. Las arritmias ventriculares en atletas jóvenes se pueden clasificar como comunes o poco comunes según su morfología, es decir, sitio de origen, complejidad, respuesta al ejercicio y hallazgos clínicos asociados. Otro dato es la dilatación aórtica. El aneurisma aórtico está presente hasta en el 1% de la población occidental. El aneurisma y disección de la aorta torácica ocurre con más frecuencia en jóvenes, en adultos jóvenes en comparación con los aneurismas abdominales de los ancianos. Aproximadamente el 20% de los pacientes con estos aneurismas tienen antecedentes familiares positivos de presunta etiología genética, con más de 30 genes actualmente identificados. Bueno, conclusiones del artículo. Las pruebas genéticas en atletas pueden ayudar al diagnóstico, informar el riesgo y el pronóstico de arritmias, guiar el manejo, incluida la información sobre la prescripción de ejercicio del atleta y, en última instancia, facilitar un regreso al juego seguro, al deporte recreativo o competitivo. A medida que las pruebas genéticas se vuelven más disponibles, existe una expectativa cada vez mayor de que se consideran como parte de una evaluación cardíaca integral en atletas cuando sea apropiado. Estas serían conclusiones personales. Yo creo que las organizaciones deportivas deberían implementar programas de información, capacitación, orientación, valoración, seguimiento de probables eventos cardíacos. Las organizaciones deportivas escolares, que es en el ámbito en que yo más me desenvuelvo, sé que son pocas aquellas instituciones que tienen un interés o preocupación por este tipo de valoraciones, no le dan importancia o no visualizan lo catastrófico que esto podría ser. Todas las personas que se encuentran en el entorno deportivo deben tener conocimiento sobre primeros auxilios o RCP. Y por último, debería existir una ley que promueva y verifique que las instituciones u organizaciones deportivas realicen este tipo de valoraciones y que el personal a cargo, esto es el entrenador, el preparador físico, el fisioterapeuta, obviamente el médico, enfermeros,
la misma gente de seguridad, toda la gente esté capacitada para atender una probable eventualidad de salud cardíaca que ponga en riesgo a los deportistas. Las referencias y muchas gracias por su atención.